¿Qué dice el público? Capítulo 23. Capítulo 23. No sin antes les voy a rogar de favor que inclinemos nuestro rostro. Por favor, vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos conduzca, que nos dirija en esta noche, en este estudio, para aprender más de Él. Amén. ¿Me acompañan? Gracias, Dios bueno. Gracias te damos por esta noche, en este estudio, Señor, que nos concedes estar reunidos en tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Que sea Él quien nos dirija, que sea Él, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Dios. Que podamos retener lo bueno y desechar lo malo, Señor. Quita toda palabra como lo orábamos, Señor, de hombre, y que sea como una espada tu palabra de dos filos, que penetre hasta las coyunturas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pues qué bendición poder nuevamente retomar el estudio del libro de Hechos, esta carta del apóstol Pablo, preciosa, bajo la custodia ahora protectora en Jerusalén, a Cesarea. Vamos a ver cómo Pablo, ante el Sanedrín, cómo pudo él enfrentar estas acusaciones, estos falsos testimonios, esas palabras que estaban en todo momento levantando como calumnia. Y quiero, si ustedes me permiten, ir leyendo verso a verso. Qué bonito es poder escudriñar. Escudriñar es profundizar, adentrarnos en las Escrituras, porque solitas nos van hablando. Así que dispongan en su corazón. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Si tienes por ahí tu Biblia, ábrela por favor en Hechos. Les voy a ir pidiendo por ahí, si me ayudan con el micro, les voy a ir pidiendo algunos versículos que se vayan disponiendo para irlos leyendo, y de esta manera poder adentrarnos en el estudio. Amén. Dice Hechos 23 del versículo 1 y 2. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto con él que le golpeasen en la boca. Entendíamos que estaban realmente molestos, como lo vimos hace 8 días, y estaban calumniando a Pablo. Miren, Pablo estaba perfectamente enterado de lo que le venía. Él estaba preparado en su corazón. Es más, estoy seguro que nada de lo que le iba a acontecer, él sabía que le iba a apartar del propósito de Dios, que su palabra fuera predicada. Y el por qué en el propósito de Dios fuera predicada, esto él sabía bien, que todavía no le había llegado la hora a Pablo. Hay cosas en la vida que quizá nos sacan del contexto, nos sacan de sí, y decimos: Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa tal o cual cosa? Pero cuando verdaderamente conocemos la voluntad de Dios, sabemos que pase lo que pase, Dios tiene el control y su voluntad se va a cumplir. Es decir, que cuando a Pablo ya le había dicho el Señor: es necesario que tú vayas todavía a Roma, no te quedes allí mismo en Jerusalén. Tú, es necesario que salgas de Jerusalén, porque vas a llevar el evangelio a Roma. Pasara lo que pasara, entonces Pablo estaba seguro que todavía no le había llegado la hora. ¿Ven cómo cuando conocemos la voluntad de Dios y en su propósito el Espíritu nos va revelando cuál es la voluntad? Venga lo que venga, pase lo que pase, pero no gusta. Sabemos que no es parte de un entendimiento en lo humano, pero esto debe trascender. Vamos un poquito más adelante. Dice que el día anterior Pablo vio como una gran multitud, esto lo vimos también en el 22, estaban apedreándolo. Y ahora fíjense,
Nuevamente, acabamos de leer como el sumo sacerdote Ananías, que había ordenado que nuevamente lo golpearan, ahora en la boca. Quizá los varones podemos entender un poquito esto, las mujeres quizá no tanto, pero no sé, déjenme dejarlo allí. Pero no es muy fácil, como dice la Biblia, si alguien te golpea en una mejilla, que pongamos la siguiente. Porque humanamente estamos hechos con un carácter, tú y yo, mi amado. Sin embargo, nuevamente necesitamos en todo momento la guianza del Espíritu. ¿Qué pasa cuando en algún momento viene alguien y te golpea? A lo mejor Pablo ya estaba preparado, ya estaba no predispuesto como tal, pero sí estaba preparado él para lo que viniera. Y dice que le fue golpeada la boca. Pablo no se puso al tú por tú, y vamos a ver, algunos escritores dicen que lo hizo de una manera sarcástica, como diciéndoles: oigan, espérense, ¿por qué me pegan? Dice, empezaron el alboroto en el 22, pero ahora Pablo tenía otra oportunidad de ganar a Israel para Jesús. ¿Vieron? Pablo tenía nuevamente una oportunidad para ganar a Israel para Jesús, y quizá algo mejor que esta oportunidad. Aquí él habló ante el concilio, no nada más a Israel, sino, véanme, a los grandes en Jerusalén, ante el concilio, no nada más al pueblo. Fíjense qué oportunidad se le estaba presentando aquí a Pablo. Quizá tú y yo, mortales, déjame decirlo así, lo hacemos con nuestros vecinos, con nuestros parientes, con los más allegados. Pero ¿qué con aquellas personas que el Señor les permite hablar en una jerarquía mayor? Oremos por esas personas. Pidámosle a Dios que les dé sabiduría y que puedan hablar ellos con denuedo cuando se le presente una situación así como a Pablo se le estaba dando en este momento. ¿Vieron de qué manera estaba, digamos, con charola de plata? Era lo que estaba él esperando, el poder compartir el evangelio de Cristo, y ahora se le estaba presentando una mejor oportunidad que en el 22. Dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Pablo quizá estaba pensando que esta manera de comenzar a predicar era a lo mejor algo inocente. ¿Cómo voy a ir a compartir con esta grande jerarquía contra los gobernantes? Pero fíjense, por el contrario, él quiso decir que él respondía a la conciencia, arreglando las cosas que él hacía mal. Por cierto, me gustaría que nos fuéramos a Primera de Corintios. Acompáñenme por favor en el capítulo 4, verso 4. Vamos a ver cómo él no estaba orgulloso, no reconociendo, sino él estaba cabalmente reconociendo que cuando hacía mal, él podía humillarse. Vean qué dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Vean, ahí nuevamente estamos leyendo en este versículo paralelo: porque aunque de nada tengo mala conciencia. ¿Qué querrá decir no tengo mala conciencia? Y veamos cómo aquí literalmente les dije, Primera de Corintios 4, capítulo 4, verso 4. Dice: no tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él estaba reconociendo, no estaba orgulloso, no estaba no reconociéndolo, sino todo lo contrario. Dice que el sumo sacerdote entonces, Ananías, ordenó, ¿verdad?, a los que estaban junto con él que le golpeasen en la boca. Quizá el mandato, la proclamación de Pablo de una buena conciencia, eso estaba ofendiendo al sumo sacerdote. ¿Cómo? ¿Cómo tú estás diciendo que tienes una buena conciencia si vinieron a decirnos que tú estabas causando alboroto al pueblo?
Eso no es tener algo que puedas estar tranquilo en tu conciencia, porque aquí hay leyes. Vamos un poquito más adelante y veamos cómo él entendía perfectamente que habían leyes. Siguientes, verso 3, 4 y 5. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti. Me quiero detener aquí. Ahí ya se le estaba poniendo al tú por tú al sumo sacerdote, pero vamos adelante. Pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Poco hombre. Y me mandas, no me vienes a golpear tú. Quizá le estoy ahí exagerando un poquito. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Fíjense. ¿Al sumo sacerdote de Dios tú injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. A ver, ¿sabía o no sabía Pablo a quién estaba levantándole la voz? ¿Sí sabía? ¿No sabía al principio? ¿O por qué está diciendo? ¿Por qué le tuvieron que venir a decir los demás: al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo contestó: yo no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Él sabía perfectamente cuál era la ley. Dice: porque escrito está. Escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Desearíamos ver cómo Pablo dijo estas palabras. Quizá podría ayudar a escuchar el tono de voz de Pablo en una reacción quizá de enojo. A lo mejor estaba tan airado, estaba contestando molesto por lo que le habían hecho, pero nunca quiso levantar la voz en contra de una autoridad, porque él sabía cuáles eran los principios. Era una reacción quizá de enojo, o a lo mejor estaba calmado, o como fue que le respondió airado. Yo creo que estaba realmente molesto. ¿Por qué, si él conocía la ley? ¿Por qué, si él mismo era judío de judíos, le estaban golpeando? Si la ley decía y no lo estaban cumpliendo. ¿Siguen conmigo? Pero sea cual fuera el tono, la represión estaba totalmente justificada, acertada. El hombre que mandó que un hombre indefenso fuera golpeado era en sí una pared blanqueada. Era como si la corrupción estuviera cubierta por una fina capa de pureza. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¿Por qué le estaba diciendo entonces Pablo al Sanedrín: tú estás diciendo que conoces la ley y si la conoces me mandas golpear? Pablo expuso esa hipocresía de aquel hombre que le dio la orden a la gente que fuera golpeado. Los hombres que conformaban el concilio debían supuestamente ser ejemplo de la ley de Moisés. La orden de golpear a Pablo era de hecho lo contrario al espíritu y la letra de la ley, según Deuteronomio. Dice que únicamente un hombre encontrado culpable, allí está el porqué. Únicamente un hombre encontrado culpable puede ser golpeado. ¿Ya vieron el por qué estaba molesto? Tenía razón quizá de estar molesto, él conocía la ley. Y a Pablo aún no se le había imputado ninguna culpa. Dios te golpeará a ti, fue la respuesta. Las palabras de Pablo quizá eran más proféticas de lo que él imaginó.
Los últimos días de Ananías, a pesar de su soborno, fueron vividos como un animal perseguido y terminó en manos de su propia gente. ¿No recuerdan? Esto era una palabra profética la que Dios le había dado a Pablo. Cuidado es caer en manos de un Dios vivo. Voy a volver a repetir esto. Ananías, a pesar de los sobornos, de la posición, del lugar que tenía, fueron vividos sus últimos días como un animal perseguido y terminó en manos de su propia gente. Acompáñenme por favor a Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28. Gracias, hermana Lili. Aún así Pablo se excusó diciendo que no sabía que aquel hombre que ordenó que lo golpearan era Ananías, el sumo sacerdote. Pero leamos este verso, por favor. Éxodo 22, 28. Dice así: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Sopas. ¿Qué había hecho Pablo? ¿Había atentado en contra de la ley? No, mi hermano, Pablo no lo sabía. Muchos dicen que estaba quizá burlándose de los que estaban ahí, diciéndole: ¿estás injuriando en contra del sumo sacerdote? ¿En contra de Ananías? Él no lo sabía. Pero vuelvo a retomar el texto. Probablemente él simplemente no reconoció que el hombre que dio la orden de golpearlo era sumo sacerdote. Sin embargo, algunos piensan que él no sabía porque la vista de Pablo estaba deteriorada. Pero vamos a Gálatas. Por favor, acompáñenme a este versículo de Gálatas. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer el 14, 15. Y dice así: porque también él estaba, también de tradición escritas, él sabía lo que en la iglesia primitiva se había dicho. Dice: y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis. ¿A quién? Antes bien, no me desechaste, sino me recibiste. Dice: como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y me gusta retomar porque Pablo sí conocía la ley. Otros piensan que Pablo era sarcástico, que la idea, yo no sabía de que pues no sé quién estaba allí al frente. Pero tales cosas podrían ser ofensivas para un sumo sacerdote. Y veamos en el siguiente versículo, vamos al 6, por favor. Y dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó voz en el concilio, diciendo: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él estaba compartiendo el evangelio y por eso estaba siendo juzgado. Entonces Pablo notando que era parte, que había una parte, de saduceos y otra de fariseos, dice que alzó la voz. Al parecer Pablo observó que la ausencia no recibiría el evangelio. La orden del sumo sacerdote y la actitud de los presentes lo puso en claro. Así que Pablo
se dio por vencido en predicar el evangelio e hizo lo que pudo para preservar su libertad antes que el concilio lo quisiera matar. Algunas personas dicen que estaba quizá tratando de librar su vida porque sabía que no era el momento en el cual el Señor lo había llamado ya a cuentas. Pablo sabía, porque Dios ya le había revelado, que era necesario que él saliera de Jerusalén, que él fuera a Roma y siguiera compartiendo el evangelio. Pero cuando Pablo lo tenía bien en mente, él tenía que seguir luchando para que eso se cumpliera. No le importó que fuera apedreado, no le importó que fuera calumniado, no le importó que fuera golpeado ahora en la boca, que fuera acusado. Vemos en cada uno de los versículos cómo él tiene en claro cómo quería cumplir la orden y la voluntad del Padre. La orden del sumo sacerdote y la actitud de los presentes lo puso perfectamente en claro. Así que cuando lo quisieron aprender para matarlo, de inmediato él quiso escapar. Dice que una parte era de saduceos y otra de fariseos. La idea que Pablo tenía era el dividir el Sanedrín en sus propias líneas, tomando un bando, obviamente los fariseos, que simpatizaran con él en lugar de tenerlos unidos contra él. Conociendo la audiencia, Pablo mencionó también su herencia como fariseo, que simpatizara con él. Y declaró acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se juzgará. Él sabía que este sumo sacerdote, el asunto que tenía era de gran controversia para los dos partidos. El concilio estaba dividido. Vamos por favor al siguiente texto, 7 al 9. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hagamos en este hombre, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Cuando empezamos a ver que le fue verdaderamente revelado a este vocero, dice que hubo un vocero y que se levantó ante los escribas de la parte de los fariseos. Dice que Pablo eligió el asunto correcto, enmarcado en dichos términos. Él obtuvo la alianza inmediata de los fariseos y él dejó que ellos discutieran con los saduceos. Los saduceos eran entonces los teólogos libres de su tiempo. Esos saduceos y negaban la realidad de la vida después de la muerte y el concepto de la resurrección. Lucas correctamente escribió sobre ellos: los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. ¿Quiénes? ¿Quiénes pensaban así? Los saduceos. Pero los fariseos tenían cosas más en común con Pablo, siendo creyentes y apegados a la Biblia. En aquel tiempo ellos tomaban la Biblia en serio, aun cuando erraban en gran manera el agregar tradiciones de hombres a los mandamientos de la Biblia. Es decir, usualmente los saduceos y fariseos eran enemigos, pero ellos se lograron unir. Oposición en contra de Jesús. Vamos por favor a Mateo. Acompáñenme, vamos a entender esto un poco mejor. Mateo 16,
1, y dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué saben ustedes distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Vamos por favor también a otro contexto, que es Juan 11, 47, 53. Juan capítulo 11, versículo 47 al 53. Y Pablo es extraño como gente con nada en común, pero se une como amigo para oponerse a Dios, a su trabajo. Y dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos. Y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Hasta ahí. Vemos entonces que Pablo es extraño como gente que nada tenía en común, pero que entre ellos se unían algo, como amigos, para oponerse a Dios y al trabajo que Pablo estaba trayendo. Pero vamos un poquito más adelante. Dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevase a la fortaleza. Fíjense bien cómo aquí ya empieza a haber temor, porque conocían la ley también el tribuno. Y decía que mandó que bajasen soldados y que le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza, es decir, por aparte. No vaya a ser que lo vayan a matar y en el problema que nos vamos a meter. El tribuno debía tener la certeza que esos judíos estaban locos y con su violencia estaban dispuestos a ponerle fin a Pablo. Pero previamente ellos discutieron por la palabra gentiles. Ahora los hombres distinguidos de la corte discutían por la palabra resurrección. Quiere decir que la buena noticia del evangelio estaba llegando a los corazones. Otra vez dijimos desde el 19 a la gente, pero también estaba llegando a la jerarquía. ¿En cuántas ocasiones tú has orado? Hoy mismo orábamos antes de empezar la reunión y pensábamos: Señor, alcanza a nuestros familiares. Quizá pensar para los nuestros no nos cuesta tanto trabajo porque los amamos. Pero medita en aquellas personas que quizá no tienen injerencia contigo, en aquellas personas que a lo mejor no tienes tanto amor o tanto aprecio,
¿Qué harías por ellos? Quizás si el Señor te llevara con los papitos de tus alumnos, con los parientes lejanos que a lo mejor no conoces. Yo tengo muchos, pero tú estarías dispuesto a tomar la decisión por amor a Dios y decirle: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. ¿Estaba siendo Pablo nuevamente calumniado? ¿Estaba siendo Pablo nuevamente lastimado, aprendido, sin siquiera haber sido juzgado? Llegarán tiempos, dice la palabra del Señor, en donde ya no podremos reunirnos, donde vendrá la persecución. En otros países ya lo hacen, ¿saben? Ya se reúnen bajo el piso, en cuevas, en cavernas. No cavernas ahora, ya son como en los sótanos y esas cosas. Pero ahorita tú y yo estamos en la gloria, hermano. Es importante. Los tiempos, hay que estar entendidos en los tiempos. Ya es el final de los tiempos. El tiempo ya cada vez es más corto. La gente todavía más endurece su corazón. ¿Cuál debería de ser tu oración, mi oración? Señor, alcanza a mis primos, alcanza a mis tíos, alcanza a aquella gente que todavía no ha venido a reconciliarse contigo. Vuelvo a mencionar, a lo mejor podríamos decir: ¿y quién puede hablar ante los grandes, a los que están en el, quizá con el presidente? Pues a lo mejor un abogado, a lo mejor alguien que tenga alguna posición política. Pero Dios tiene muchas maneras de cómo hacerlo. En este momento Dios está utilizando a Pablo, pero ahí está Pablo. Aquí está Pablo, mira. Dios quiere utilizarte a ti y Dios me quiere utilizar a mí. No porque tú y yo seamos buenos. Mira, ni Pablo lo era. Él mismo, lo acabamos de leer, lo estaba reconociendo. No se estaba justificando. Él también lo reconocía. Pero nuevamente esto nos lleva a considerar que debemos depender en todo momento del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo en todo momento, como él se estaba dejando guiar, y estoy seguro que no era en sus propios deseos o anhelos. Pablo perfectamente conocía la voz de Dios. Ya se le había revelado. ¿Qué necesitamos tú y yo, mi amado? El Espíritu de Dios y la guianza del mismo, para que se nos revele y Él nos muestre. Es fácil cuando alguien dice: es que yo fui enviado de parte de los pastores a tal lugar. Pues ellos son las autoridades, yo tengo que hacerlo. Pero ¿y si quizá Dios te quería llevar a otro lugar? Es más fácil que hagamos las cosas cuando se nos dicen. Pero cuando Dios nos revela su voluntad, quizá viene el temor. ¿Les ha pasado cuando dicen: es que yo no estoy tan seguro si hago esto o no hago esto? O sea, si Dios me dijera cuál es su voluntad, la hago. Pero aquí lo importante es que Dios nos revele su voluntad. ¿Les ha pasado? ¿O soy el único que en muchas ocasiones me he visto: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Revélame, de verdad la quiero cumplir. Muéstrame tu voluntad, revélame tu voluntad, Señor. Pero en muchas ocasiones también, y le doy la palabra a mi hermano, en muchas ocasiones Dios ya nos ha hablado. En muchas veces Dios ya ha contestado a nuestras oraciones y ya nos ha dicho: haz esto. ¿Y qué creen? Le seguimos preguntando: Señor, dime qué hago. ¿Qué debo hacer? Cuando Dios te dice: ya te dije qué tienes que hacer. No, Señor, pero dime qué hago. ¿Se han visto así? Hay que ser sensibles, pero más que sensibles a la voz de Dios, espirituales, para poder conocer la voz de Dios cuando Él nos está hablando. Hermano Pepito. Sí, en esa parte justo de la revelación de Dios también creo que es muy importante la obediencia, porque
en muchas ocasiones creo que nosotros, el Señor nos dice qué hacer y tal vez no nos gusta, por la razón que sea, tal vez no nos agrada tanto y empezamos a tal vez a dudar y decir, no, a lo mejor eso no es de Dios, ¿no? Porque como que yo no soy tan bueno en esa área o tal vez eh, el Señor, porque hay muchas formas en las que uno piensa, ¿no? Uno podría hasta decir, tal vez el Señor se equivocó. O sea, sé que suena absurdo, pero, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Pero la realidad es que cuando el Señor te llama a algo, lo que quiere es la obediencia, porque tal vez no te vas a sentir la persona más preparada, pero sí vas a aprender en el proceso. Tal vez va a haber prueba y error, pero el Señor te está respaldando. Pero yo creo que muy, muy importante es la obediencia, porque si no estás dispuesto a obedecer, entonces no estás dispuesto a morir a ti mismo para seguir a Jesús. Creo que van de la mano, tanto la revelación de lo que el Espíritu te dice como la obediencia. Sí, estoy de acuerdo, Pepito, la obediencia es importantísimo, pero lo citaba hace un momento. Quizá la mayoría de los que estamos aquí, si fuera Dios mismo quien te dice haz esto, yo creo que no lo haríamos en contra de nuestra voluntad. Si de verdad decimos es Dios el que me habló y me dijo haz esto, y ya saben cómo Dios habla, esto lo dijimos hace meses, y la obediencia es importantísimo, pero aquí el meollo es que de verdad sea Dios quien te habló. Y no tu deseo, o no tu necesidad, o no tu corazón. Por eso es que nuevamente y en el versículo 10 me parece, vamos a ver cómo, un poquito más adelante, creo que es el que viene, cuando el Señor le habla a Pablo, porque ya estaba desanimándose. Y ahí nos vemos, por eso cito a Pablos, aquí estamos los Pablos. Cuando decimos, Señor, ¿cuándo me vas a hablar? Y cuando tú ya me dijiste hace 10 años que tú me vas a llevar y voy a ir a compartir a Japón, por ejemplo, hablando de ti, ¿no? Pero cuando, Señor, yo no veo claro, todavía no tengo esto, no veo que se abre por acá, pero ya Dios te lo dijo. Ahí es en donde nosotros tenemos que conocer el tiempo de Dios, descansar en el Señor. Yo sé que vamos a ser obedientes en algún momento, pero descansar en que su voluntad es buena, es agradable, pero también es perfecta y se va a cumplir. Sí, Fer. Bueno, en este mismo sentido de entender la voluntad de Dios, ¿qué tanto podemos o qué tanto, ¿cómo lo digo? O sea, ¿qué tanto sería muestra de falta de fe o como prisa o indecisión pedir señales? No sé, o sea, un Gedeón. Sí, pero que el cuero se moje, pero que la tierra esté seca, y que la tierra esté seca, o sea, y que luego la tierra esté seca, pero el cuero mojado. O sea, ese tipo de señales, ¿qué tanto pueden ser nuestra prisa, nuestro deseo, o realmente querer la seguridad del Señor? O sea, porque pues el corazón es engañoso y a veces decimos así de, sí, esto yo sé que lo voy a hacer, pero no sé cuándo, entonces voy a pedir esta prueba. Y es que todavía no estoy seguro, y si esta cosa se liga con esta otra, entonces ya doy ese paso de fe. Pero o sea, insisto, ¿qué tanto implica eso de nuestro corazón? O si sí es válido, por decirlo así. Gracias, Fer. Creo que todos hemos vivido esta experiencia, o la mayoría, no puedo asumir. Pero en muchas ocasiones le hemos dicho, Señor, si de verdad eres tú, muéstrame. Ahora, el hecho de decirle, Señor, muéstrame si esta es tu voluntad, pues hay muchas maneras. Nada más lo quiero citar rápidamente, gracias mi vida. Lo quiero citar rapidísimo. Y sabemos que es a través de la oración, a través de su palabra, a través de sueños, a través de las autoridades, a través de las circunstancias, a través de muchas cosas, ya dije, de su palabra. Pero como dices, engañoso es el corazón. Y yo puedo acomodar las cosas para que se dé o no se dé, pero para eso dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Imagínate que tú me dices, mira, ya conseguí el trabajo, ya conseguí el recurso para irme a estudiar a Irlanda,
porque ese es el deseo de mi corazón y Dios sabe que yo lo quiero porque me están ofreciendo un trabajo allá, voy a ir a aprender la lengua y allá me voy a quedar. Pero tus papás te dicen, Fer, no, mijo, porque te conocemos, que aquí te necesitamos, aquí te estamos viendo y aparte eres un reventado y eres de fiesta y estando allá, pues no te vamos a poder controlar. Y tú dices, no, esa voz no me gusta, esa creo que no es de Dios. Me estoy dando un ejemplo para... Y vienes con tus autoridades y les dices, ¿saben qué es que sentí de parte de Dios? Me metí y lo que les acabo de decir. Y tus autoridades te dicen, Fer, no lo hagas. Y tú no les dijiste nada de lo que te dijeron tus papás. De esa manera, porque vuelvo a citar el pasaje que dijiste, que engañoso es el corazón. Cuando nosotros hemos deseado algo, a veces nos hacemos como que hacemos lo imposible. Sí, ya, esto va a ser y nos esforzamos en nuestras fuerzas por algo, pero a lo mejor no era la voluntad de Dios. Entonces hay muchas maneras, Fer, en las cuales podríamos decir, ¿y ya Dios te dijo esto? Pero otro que podría decir, no, sí, ya Dios me lo dijo, ya fui con mis papás y me dijeron que sí, pero no tengo trabajo y no tengo ni para el pasaje, así que estoy consiguiendo a ver quién le cae. Creo que también las circunstancias tienen que ver con eso. No tengo ni a dónde llegar, no sé ni la lengua. No, claro, pueden haber cosas sobrenaturales, creo también en eso. Pero creo que no hay tanto error en el hecho en esa multitud de consejeros. Si ya fuimos a la palabra, si ya fuimos en oración, si ya fuiste con tus autoridades inmediatas, si ya fuiste tanto de tu casa como en las espirituales, y no propiamente estoy diciendo tienes que venir con el pastor tal, gracias a Dios hay diversidad, pero sí, no queramos hacer o escuchar lo que nosotros queramos realizar. Es decir, cuando hay un deseo, orémoslo, esperemos a la voz de Dios, a la confirmación de Dios. Pero al menos yo soy muy impulsivo. Sí, esto que se haga. Y ahí es en donde más bien digamos, eso no puede ser de Dios. O puede ser del Señor, pero voy a esperar. Y ahí es en donde entra nuevamente a lo que dijiste, ¿verdad? Bueno, pues voy a esperar, pero ya no me gusta mucho esperar. O voy a esperar y voy a ver si es de Dios. Y si tú quieres que me vaya, me va a caer un boleto del avión del cielo. O un hermano le vas a poner el corazón y me va a depositar 50,000 pesos para el boleto ida y vuelta. Porque a veces somos así. Y creo que a muchos de los aquí presentes Dios les ha contestado de esa manera. Al menos a mí sí en un par de ocasiones. Pero no osadamente, sino ya después de que me confirmó en eso que yo le pedí al Señor. A ver, si es de parte de ti, Señor, permite que esto. Y se dio, entonces ahora voy al siguiente paso. Pero no, ya se dio, perfecto, si es de Dios. ¿Me estoy dejando entender? Sí, contesté tu pregunta, Fer. ¿Alguien más, hermanos? Con toda confianza, antes de entrar al 11, adelante. Pues es interesante ver cómo los jóvenes opinan acerca de conocer la voluntad de Dios, Claro. ¿no? Y la verdad es que pues Dios conoce el corazón y cuando un joven está dispuesto a obedecer, eventualmente Dios le va a mostrar y Dios se va a revelar y le va a revelar su voluntad. Y digo los jóvenes porque pues están en la edad de decisiones importantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿Me salgo o no me salgo de mi casa? ¿Vivo solo? ¿Con quién me voy a casar? Y qué importante esto que dices, recordando lo que dice la palabra, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, porque también la palabra dice que el joven cree, no me recuerdo bien pues que cree, no sé bien cómo dice el pasaje, si me ayudan a acordarme, pero pues que se creen que lo saben todo, algo así. Yo no me acuerdo, pero y entonces aquellos que son humildes, aquellos que piden consejo no solo a sus padres como autoridades principales, sino a los ancianos en la iglesia, pues algún amigo maduro,
es porque está interesado en realmente tomar la mejor decisión. Y yo creo que esa actitud de humildad también tiene que ver con la actitud de realmente querer conocer la voluntad de Dios y querer obedecer al Señor. Entonces, pues yo animo a los jóvenes a que tomen las decisiones correctas, queriendo agradar al Señor y no creyéndose sabios en su propia opinión. Cuando era un poco más joven, normalmente yo quería recibir la respuesta que yo quería escuchar. ¿Con quién creen que me acercaba? ¿Sí me explico? Hay un dicho que creo que aplica muy bien, dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí lo importante es, mi amado hermano, ¿con quién te estás acercando a consejería? ¿Con tu amigo de la escuela? Pues ahí va a venir la respuesta, ¿no? ¿Estás buscando salirte con la tuya? Pues ve con tu compañero de escuela. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Hay medios en el cual el Señor nos dejó para poderlo realmente hacer. Y si somos honestos, yendo más para allá, y de verdad doblamos nuestras rodillas, Dios no se va a quedar con la revelación Él sin mostrársela a tu vida. Vamos al 11 y con esto quiero terminar. Veamos por favor cómo Dios no se quedó con lo que quería con razón de Pablo. Fíjense bien. Y dice en el 11, 23, 11, a la noche siguiente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Luego. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo ahorita? Lo estoy tratando de respaldar con esto. A la noche siguiente, luego, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así también es necesario que testifiques en Roma. Le estaba diciendo el Señor a Pablo: cobra ánimo, ten ánimo, no te me achiques, no te me achicopales, pues, para que me entiendan. No te me rajes, no tires la toalla. Le estaba diciendo el mismo Señor, dice el Señor que le dijo. No mandó a nadie el Señor para decirle a Pablo. El mismo Señor le dijo a Pablo: cobra ánimo. Ahorita mismo el Señor te lo dice a ti: cobra ánimo, no te me achicopales, no te me rajes. Todavía falta la siguiente milla, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son aquellas que yo tengo preparadas para los que me aman. ¿Tú amas a Dios? Dios tiene cosas grandes. Dios te quiere usar. Dios quiere usar a Pablo. No había llegado su fin, lo dije hace ratito, y no le quedaba, estaba como quizá ya achicopalado, como que estaba dudoso, pero nuevamente vino el mismo Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. No soy yo, veamos, ahí está en el 11, por favor. Quizá esta noche fue una noche difícil para el Señor. Y quiero cerrar con esto, subrayenle por favor por ahí en el 11, porque seguramente tú también has tenido noches así. Quizás has tenido temores, quizás has tenido angustia. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios te ha venido a consolar a través de algo, a través de alguien. Normalmente es a través de alguien. Una hermanita me dijo no hace mucho, estaba un poco triste, estaba un poquito afligida, y me paré en la ventana y le dije: Señor, háblame, dime que estás conmigo, dime que estás conmigo. O bueno, ya de perdiz, hazme sentir que estás conmigo. Y se paró un pajarito en un cable y empezó a cantar. ¿Cuántos de nosotros podemos ver aún en la naturaleza de Dios que Dios la utiliza? Por ejemplo, yo esto no lo he citado, creo que no a nadie se lo había citado, no sé si a mi familia, pero me recuerdo que yo tendría como 6 años cuando dije: Señor, quiero sentir tu espíritu en mí. Y solamente vino un fuerte viento.
¿esto pudo haber sido el Espíritu? Y dije, lo tomo. O sea, porque yo se lo pedí al Señor. Y qué casualidad que en ese momento sopló un viento. A veces sí, también lo entiendo y pudiera ser engañoso el corazón, como dijo Fer. Pero a veces queremos acomodar las cosas. Ah, sí, ahí estuvo Dios. Y quizá no. Por eso hay que ser más espirituales. Ser más, dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Si alguien viene a decirte, no, eso sí es de Dios, pero si conocemos la palabra de Dios, naturalmente vamos a saber cuál es la voz de Dios, como Pablo se le estaba revelando. Pero quiero que te lleves en esta noche este aprendizaje, y es que Pablo estaba seguro de que Dios mismo le hablaba. Estés seguro de que Dios mismo te habla a ti, hermano. Pablo estaba seguro de lo que le estaba diciendo el Señor, que cobrara ánimo. Dios te dice en esta noche, cobra ánimo. A veces puede ser enfermedad, a veces puede ser malos pensamientos, o quizá dudas porque le decimos, Señor, es que te sigo fallando y ya no quiero fallarte, y sigo haciendo una y otra vez lo malo. Pero Dios, que conoce tu corazón, nuevamente es un Dios de oportunidades. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice que Él se deleita en tener misericordia. Ayer también lo citábamos, ¿verdad, Carito? Y su fiel amor perdura para siempre. Son textos que se los regala el Señor en esta noche. Y su fiel amor perdura para siempre. Es un Dios de oportunidades, porque Él se deleita en tener misericordia. Si en este tiempo tú has estado dudando de algo, has estado padeciendo de algo, has estado afligido por algo específicamente, quizá como lo estuvo Pablo y lo acabamos de estudiar, en esta noche quizá Pablo estaba viviendo un momento de tribulación, de duda, de aflicción. Dios no va a cortar su bendición para tu vida. Dios no se va a quedar sin hablarte, sin darte una palabra de consuelo o de dirección. Pero también es necesario que lo busquemos. Dios quiere que le busquemos. Buscadme mientras pueda ser hallado. Y el mientras pueda ser hallado quiere decir que va a haber un momento en donde ya no. Cuando estemos en su presencia, cuando nos llame a cuentas. Pero ahorita nuevamente lo quiero poner en tu corazón y quiero que cierres tus ojitos. Vamos a despedirnos y platica, toma un tiempo ahí con el Señor. Si has estado de verdad meditando esta semana, aflicciones, en dudas de trabajo, si vas a continuar en ese trabajo o no. Mira, tú sabes, no me lo has venido a contar. Nadie de lo que yo voy a decir en este momento me ha venido a decir nada. Tú lo sabes, pero si es esto lo que estás viviendo, ponlo a los pies de Cristo. Si estás afligido, como lo escuchaste, por con quién te vas a casar, en qué trabajo vas a estar terminando tu carrera, si tienes temor de que te vayan a cortar, te vayan a dar las gracias en tu trabajo, si vas a perder algo, si te van a quitar algo. No hace falta ser profeta, mi hermano, no quiero, entiéndemelo por favor, para saber que todos estamos teniendo una lucha, que todos estamos viviendo en una aflicción, pero algunos otros de continuo. Podrías tú decir, es que si no es una es otra, si no es la enfermedad, son pleitos, si no son los pleitos son las iras, si no son las iras es mi trabajo, si no mis dudas, me quiero morir. ¿Sabes? Si tú se lo dices ahora mismo al Señor, Él no se enoja. Ábrele tu corazón a Dios y dile, Señor, gracias por esta palabra de ánimo que tú traes a mi vida. Así como lo hiciste con Pablo, tú me dices ahora, cobra ánimo, porque tú sabes que no tengo ánimo, o porque no tengo fuerzas, o porque ya no quiero. Y Dios no se enoja. Pero dile, Señor, habla a mi vida,
No me dejes allí en el hoyo, por favor. Extiende tu mano de misericordia. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hablaste a nuestras vidas en esta noche, Señor, a través de las aflicciones también de Pablo. La misma nos dice que es necesario que pasemos por un breve tiempo de prueba, pero también tu palabra nos dice que junto con la prueba tú nos vas a dar la salida. Nos has dado tantas verdades, tantas promesas, que de veras a veces en nuestro corazón hay tanta duda. Señor, incrementa nuestra fe. Señor, llévanos a cumplir tu voluntad, porque hay mucho por delante. Mira que la gente se está perdiendo sin una eternidad, y nosotros quizá preocupándonos egoístamente más por lo nuestro que ver por los demás. Habla nuestras vidas, toca nuestros corazones, sensibiliza nuestros corazones por la necesidad de nuestro prójimo. Que no seamos más, Señor, pensando en nuestro yo, en qué me hace falta, en lo grande que estoy sufriendo, en que nadie me quiere, en que estoy solo. Dios, te necesitamos. Que sea tu Espíritu ahora mismo, Señor, llenando estos corazones, Señor, abatidos, estos corazones necesitados de ti, Señor Jesús. Háblanos, Padre, tócanos, redargúyanos, Señor. Queremos parecernos más a Jesús. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad, lo que nos hace seguir viviendo el día a día, porque entendemos que también cada día tiene su propio entendimiento, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, lleva con bien a cada uno de mis hermanos y revélate a nuestras vidas a lo largo de la semana. Háblanos, tócanos, muévenos,ínstanos. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, aquí adelante está el cesto. Si alguien trajo sus ofrendas, si alguien trajo sus diezmos, lo puede depositar aquí al frente con toda confianza. Mis hermanos, mañana hay reunión de oración a las 5 por la tarde, el día viernes 7:30. A los matrimonios están invitados. Y primero Dios, que nos estaremos viendo en la reunión general el día domingo. Dios les bendiga. Estamos despedidos.